Bienvenido a un nuevo vídeo del canal Emociones Básicas. Hoy hablaremos de la poesía de los años 60. Si no has visto el vídeo sobre la poesía de los años 40 y 50, te recomiendo que lo busques por el canal. Fijaos, es curioso que a la poesía escrita en los años 60 se la denomina con el nombre de grupo poético de los 50 o generación de los 50. Bueno, simplemente tiene esta peculiaridad, así que recordad que cuando oímos la palabra grupo poético de los 50, se están refiriendo a la poesía escrita en los años 60, por lo tanto, no lo confundáis con la poesía social. Esta es diferente, tiene otras características. Se les ha denominado de muchas maneras: generación de medio siglo, los niños de la guerra, poesía de la experiencia, y vamos a ver por qué. Fijaos que todos escriben en el medio siglo, más o menos, años 60. ¿Y por qué se les llama niños de la guerra? Porque básicamente eran niños cuando estalló la guerra civil. Entonces la vivieron desde una perspectiva muy peculiar, ¿verdad? La perspectiva de un niño que no entiende lo que hay alrededor y que solo cuando sea adulto podrá reflexionar sobre ello. Y se le llama poesía de la experiencia porque son unos poetas que vuelven a la individualidad, vuelven al individuo, a la voz individual, y hablan sobre su propia experiencia, sobre las anécdotas de su vida, sobre cómo ellos han sentido esa vida. Por lo tanto, fijaos que son totalmente opuestos a la poesía social en ese sentido. Aunque también veremos que hay cierta denuncia. Lo único que les diferencia de la poesía social, y que es básico, es que ya no hablan de un nosotros, ya no hablan de persuadir a nadie, sino que simplemente cuentan su propia experiencia, cómo la sintieron ellos. Posibles preguntas en la PBAU de Baleares. En este tema tenéis dos. Una puede ser principales características del grupo de los 50, y la otra pregunta que te puede caer es un autor en concreto, Jaime Gil de Viedma. Pues vamos a ver estos dos puntos. Principales características del grupo de los 50. Como te he explicado antes, vivieron la guerra civil en su infancia. No creen en la poesía como un arma, no creen que sea un instrumento de cambio. Digamos que han perdido esa ilusión, ese idealismo, y simplemente se centran en sí mismos, en transmitir lo que sienten. Han perdido esa sensación de que la poesía sirve para algo. En este caso, solo serviría para expresar sus emociones, no para conseguir nada, ni para remover las conciencias. Ese idealismo lo pierden. Los temas están vinculados a la experiencia personal, por eso se les llama poesía de la experiencia. Y sus temas son pues los recuerdos de la infancia, el amor, la amistad, las anécdotas de la vida cotidiana. Se centran, ¿no?, en lo que siente el ser humano en su vida cotidiana, pero reflejando, por supuesto, la sociedad en la que viven. El estilo es conversacional, sencillo y claro. Vemos que siguen, ¿no?, con esta tendencia que ya empezaba en la poesía desarraigada, siguió en la poesía social y siguió en la poesía de la experiencia. Un tono conversacional, sin mucha retórica, ¿verdad? Entre los autores tenemos José Ángel Valente con A modo de esperanza, Jaime Gil de Viedma con Compañeros de viaje, José Agustín Goytisolo con El retorno, Ángel González con Áspero mundo o Caballero Bonald con Las adivinaciones. Como en el otro PowerPoint, os he puesto una obra de cada autor para que lo asociéis y aprendáis al menos eso, ¿no? Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Tenemos Tiempos de guerra. Estábamos, señores, en provincias o en la periferia, como dicen, incomprensibles desnacidos.
señores escleróticos, ancianas tías lúgubres, guardias municipales y banderas. Los niños con globitos colorados, pantalones azules y viernes sacrosantos de piadoso susurro. Andábamos con nuestros papás. Pasaban trenes cargados de soldados a la guerra, gritos de excomunión, escapularios, enormes moros, asombrosos moros llenos de pantalones y de dientes, y aquel vertiginoso color del tío vivo y de los vítores. Estábamos remotos, chupando caramelos, con tantas estampitas y retratos y tanto ir y venir y tanta cólera, tanta predicación y tantos muertos y tanta sorda infancia irremediable. Bueno, este es un poema muy intenso en el que ya vemos ese tono conversacional, ¿no? Cuando estábamos señores en provincias, es como si le hablara a un grupo de personas. Y fijaos cómo nos describe la visión que tenía el niño de ese momento de la guerra, ¿no? En el que el niño se fijaba en los colores del tío vivo, en los globitos, llevaba sus pantalones azules e iba con el papá, mientras se oían los vítores que ensalzaban pues, el régimen o la república, lo que fuera. Y se veían soldados, se veían moros, se veía un ambiente de guerrilla compaginado con la vida cotidiana. Tras este poema de José Ángel Valente, vayamos a uno de Goytisolo, titulado No sirves para nada. Cuando yo era pequeño estaba siempre triste y mi padre decía, mirándome y moviendo la cabeza, «Hijo mío, no sirves para nada». Después me fui al colegio, con pan y con adioses, pero me acompañaba la tristeza. El maestro graznó, «Pequeño niño, no sirves para nada». Vino luego la guerra, la muerte, yo la vi, y cuando hubo pasado y todos la olvidaron, yo triste seguí oyendo, «No sirves para nada». Y cuando me pusieron los pantalones largos, la tristeza enseguida cambió de pantalones. Mis amigos dijeron, «No sirves para nada». En la calle, en las aulas, odiando y aprendiendo la justicia y sus leyes, me perseguía siempre la triste cantinela, «No sirves para nada». De tristeza en tristeza caí por los peldaños de la vida, y un día la muchacha que amo me dijo, y era alegre, «No sirves para nada». Ahora vivo con ella, voy limpio y bien peinado. Tenemos una niña a la que a veces digo, también con alegría, «No sirves para nada». En este poema volvemos al tono conversacional, llano, sencillo, un estilo coloquial, y fijaos cómo nos muestra que ha arrastrado una tristeza desde la infancia hasta la edad adulta. En todo momento la tristeza estaba en su vida, aparte de esa cantinela de «no sirves para nada», como si no le hubieran valorado, como si nadie hubiese valorado lo que es el ser humano que lleva dentro. Y solo cuando es padre surge un poquito de alegría, porque es esa esperanza que te da la nueva vida, esa niña, es una esperanza, la única alegría. Y aún así sigue esa insatisfacción del ser humano, de que no sirves para nada. Bueno, como veis, un tono muy pesimista. Vayamos finalmente a un poema de Ángel González, que como vemos hablará de sí mismo. Fijaos que todos ellos han hablado de anécdotas, de experiencias de su vida o de la vida cotidiana. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo el mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer, y cuerpos y más cuerpos, fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo. El viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos, de su pasaje lento y doloroso, de su ida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos. Yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina,
que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Fijaos aquí como también tenemos un tono muy pesimista y un poquito Ángel González nos cuenta de qué proviene este pesimismo, de qué proviene este ser que es él. Y proviene pues de una historia, ¿no? que venía detrás. De esas mujeres, esos hombres, esos cuerpos, ese dolor, esos huesos, esos siglos que han pasado, esas supervivencias, esos obstáculos que al final han dado una ruina, que es él. Por lo tanto, el pesimismo lo vemos en los tres poetas. Y ahora vayamos con Jaime Gil de Biedma, que nace en 1929 en Barcelona y muere en 1990. Era un hombre perteneciente a la alta burguesía barcelonesa, estudió Derecho, viajó por todo el mundo y, como peculiaridad, era homosexual, lo cual pues le dio bastantes quebraderos de cabeza y además era muy pesimista, alcohólico y autodestructivo. Aunque no tiene una obra muy extensa, fue un poeta muy influyente para las generaciones que venían después de él. Un lector de la poesía anglosajona, conocía a Eliot, Spender, Auden y se dejó influir por ellos. Entre sus temas tenemos la autobiografía, es decir, su propia vida, sus propias anécdotas, sus propios viajes, el amor, el erotismo, la amistad, la autenticidad del ser humano, su identidad, la ética y la soledad. Utiliza un estilo coloquial, conversacional, un desdoblamiento. Por un lado está su propio yo, está la máscara que él se pone y un distanciamiento entre lo que es él, que veremos que tiene un tono irónico en todo momento. Es un distanciamiento irónico, porque encontramos un tono escéptico, irónico y racional. Una de las características más importantes es el uso de la ironía. Ahora lo veremos en los ejemplos. Entre sus obras tenemos Compañeros de viaje, 1959, A favor de Venus, 1965, Moralidades, 1966, Poemas póstumos, 1968, o Las personas del verbo, 1975. Vayamos a ver algunos de sus poemas. Este se titula Contra Jaime Gil de Biedma. Ahí vemos ese desdoblamiento que hablábamos antes, ¿no? Por un lado está la voz poética y por el otro Jaime Gil como tema del poema. ¿De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y ensuciar la casa? Te acompañan las barras de los bares, últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla, cuando llegas borracho y te paras a verte en el espejo la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años, y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético. Mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo. Si no fueses tan puta, y si yo supiese, hace ya tiempo, que tú eres fuerte cuando yo soy débil, y que eres débil cuando me enfurezco. De tus regresos guardo una impresión confusa de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir, otra vez más,
la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles, a tientas, cruzaremos el piso torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. Oh innoble servidumbre de amar seres humanos, y la más innoble, que es amarse a sí mismo. Bueno, como veis, es un poema en el que se desdobla porque básicamente se habla a sí mismo. Él es esa persona que le acompaña, esa persona que está borracha, esa persona que es el reflejo en el espejo y que no le gusta lo que ve. Vayamos ahora al siguiente poema, Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. O sea, fijaos también en la ironía, ¿no? Todavía no ha muerto, pero va a hablar de sí mismo una vez muerto. En el jardín, leyendo, la sombra de la casa me oscurece las páginas y el frío repentino de final de agosto hace que piense en ti. El jardín y la casa cercana, donde pían los pájaros en las enredaderas, una tarde de agosto, cuando va a oscurecer y se tiene aún el libro en la mano. Eran, me acuerdo, símbolo tuyo de la muerte. Ojalá en el infierno de tus últimos días te diera esta visión un poco de dulzura, aunque no lo creo. En paz, al fin conmigo, puedo ya recordarte, no en las horas horribles, sino aquí, en el verano del año pasado, cuando agolpadamente, tantos meses borradas, regresan las imágenes felices traídas por tu imagen de la muerte. Agosto en el jardín, a pleno día. Vasos de vino blanco dejados en la hierba, cerca de la piscina, calor bajo los árboles, y voces que gritan nombres: Ángel, Juan, María Rosa, Marcelino, Joaquina, Joaquina de pechitos de manzana. Tú volvías riendo del teléfono, anunciando más gente que venía. Te recuerdo correr, la apagada explosión de tu cuerpo en el agua, y las noches también de libertad completa, en la casa espaciosa, toda para nosotros, lo mismo que un convento abandonado, y la nostalgia de puertas secretas, aquel correr por las habitaciones, buscar en los armarios y vestirse en la alternancia del desnudo y disfraz, desempolvando batines, botas altas y calzones, arbitrarias escenas, viejos sueños eróticos de nuestra adolescencia, muchacho solitario. ¿Te acuerdas de Carmina? De la gorda Carmina subiendo la escalera con el culo en pompa y llevando en la mano un candelabro. Fue un verano feliz, el último verano de nuestra juventud, dijiste a Juan en Barcelona al regresar nostálgicos, y tenías razón. Luego vino el invierno, el infierno de meses y meses de agonía, y la noche final de pastillas y alcohol y vómitos en la alfombra. Yo me salvé escribiendo después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. De los dos, eras tú quien mejor escribía. Ahora sé hasta qué punto tuyos eran el deseo de ensueño y la ironía, la sordina romántica que late en los poemas míos que yo prefiero, por ejemplo, en Pandémica. A veces me pregunto cómo será sin ti mi poesía, aunque acaso fui yo quien te enseñó a vengarte de mis sueños por cobardía, corrompiéndolos. De nuevo vemos ese desdoblamiento irónico en el que, se habla a sí mismo de nuevo, como si fuera otra persona, por lo tanto, distanciándose de sí mismo. Y vemos que cuenta anécdotas de su vida, ¿no? Poesía de la experiencia, y habla pues de la pérdida de esa juventud, de la pérdida de esos momentos felices de verano. Vamos a ver más poemas. París, portal del cielo. Ahora voy a contaros cómo también yo estuve en París y fui dichoso. Era en los buenos años de mi juventud, los años de abundancia del corazón. Cuando dejar atrás padres y patria es sentirse más libre para siempre. Y fue en verano, aquel verano de la huelga y las primeras canciones de Brassens y de la hermosa historia de Casi Amor. Aún vive en mi memoria aquella noche, recién llegado. Todavía contemplo, bajo el pont Saint-Michel,
de la mano en silencio la gran luna de agosto suspensa entre las torres de Notre Dame, y azul de un imposible, el río tantas veces soñado, It's too romantic, como tú me dijiste al retirar los labios. ¿En qué sitio perdido de tu país, en qué rincón de Norteamérica y en el cuarto de quién, a las horas más feas, cuando sueñes morir no te importa en qué brazos, te llegará, lo mismo que ahora a mí me llega, ese calor de gentes y la luz de aquel cielo rumoroso, tranquilo, sobre el Sena? Como sueño vivido hace ya mucho tiempo, como aquella canción de entonces, así vuelve al corazón, en un instante, en una intensidad, la historia de nuestro amor, confundiendo los días y sus noches, los momentos felices, los reproches, y aquel viaje, camino de la cama, en un vagón del metro, Étoile Nation. En este poema Jaime Gil de Biedma recupera en su memoria un viejo amor vivido en una época convulsa, cuando todavía era joven, y su pareja debía ser americano, puesto que habla en inglés, cuando dice It's too romantic, y además se refiere a él diciendo que estará en algún lugar de Norteamérica, porque pues probablemente la relación ya se truncó, pero siempre quedará ese recuerdo tan bonito de cuando fueron felices. Y finalmente os leo un poema que es de los más conocidos, que habla de juventud, de la pérdida de la juventud, y que se titula No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Aquí vemos un autor que se resiste a envejecer, que se resiste a morir y que se da cuenta de que todo el idealismo y optimismo de su juventud se ha marchitado, se ha convertido en otra cosa, en una decadencia. Por lo tanto, digamos que rompe con esos sueños de juventud. Bueno, pues aquí acabaría el tema de la poesía de los años 60. Ahora lo que tenéis que hacer es redactar una buena respuesta de examen y esperar al día de la evaluación. Un saludo, chao.